bueno, por lo menos yo ya Sí. acepté grabar. Ajá, ya estamos. No sé, algún tema técnico, eso digo, algo siempre falla acá. Ok, a ver, Carlos, y se me perdió, bueno, debe estar ingresando Cristian y Jonathan, ¿no? Jonathan, no es compañerito nuevo. Ok, con respecto al informe, claro, vaya a manera de resumen, a manera de análisis, a manera de criterio, no vayamos a poner todo, ¿no? Sino vamos a ver No, sí, la créame parte que estoy más haciendo relevante. súper así, párrafos concretos nada más, pero es bastante, es bastante extenso. Ok, bueno, sí, por el tema del Pero ahí la hacemos. Voy a tratar de hacer uno de 10 páginas, que es el informe ejecutivo, que es el que el sé que informe es de 10 ejecutivo. páginas. Sí, sí, estaría bien. Ok, Porque ya le los otros tenemos ya acá. pasan a generales, ya pasan más de 10 páginas. Claro, sí, lo más resumido, no hay problema. Y también hay que analizar el tema del peso para subir en plataforma. Bueno, no trabajo mucho con Zoom, pero en mí también trabajo yo más Claro, cosas es en que como nos plataforma, hay piden que revisar el peso. convertir a PDF, ahí sí se logra cargar, no hay problema. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Cuando estuvieron en la anterior clase vimos un poquito de lo que son los aspectos de la negociación internacional. Vimos un poquito de lo que son los estilos. Por favor, revisar. Yo les di las indicaciones a Sandy, no sé si ya conversó con ustedes. El material que está en la plataforma de Zoom sí también es bastante extenso, si ustedes lo pudieron revisar. Entonces, lo que nosotros más tratamos con Sandy es el tema de los cuadritos donde de cierta forma está resumido todo lo que está en las diapositivas. Entonces, yo le expliqué a Sandy, indiqué a sus compañeritos en lo que se tienen que ustedes enfocar para estudiar para la lección del día 17, me parece que está programada. Aún no he subido las preguntas, me faltan unas 4 preguntas o 5 preguntas creo que me faltan y ya lo subo yo el fin de semana, lo de subir. ¿Okay? Eso con respecto a la lección que tiene. ¿Okay? La clase de hoy les comparto la pantallita. Me confirma cuando ya la pueda mirar. Y vamos a continuar con el otro tema. Vamos a continuar un poquito más leve porque estamos yendo un poquito rápido por el tema de la primera clase que hubo un retraso. ¿Me escucha? Se quedó congelado ahí. El Sí, se le internet. escucha. Sí, le Sí. escuchamos, pero ahí ya se abrió. Sí, le escuchamos. Ok. Bueno, la clase del día de hoy vamos a ver, bueno, sí creo que les dije esto en la primera clase, el material es de la docente Maidel, el material con el que estamos trabajando, usted lo puede encontrar en su plataforma de Moodle. ¿Okay? Entonces, la clase de hoy vamos a ver sobre las claves, dice, para la adaptación a la cultura local, comportamientos positivos y negativos. Hablamos bastante las anteriores clases, bueno, en la anterior clase que lastimosamente no pudieron estar, sobre la importancia de la cultura. ¿Por qué cree que el tema cultural es tan importante? En general, no enfocándonos todavía a lo que es la negociación internacional, porque es importante analizar la parte cultural de los países o la parte cultural, en este caso, de nuestro país, de Ecuador. Recuerde que hay diferencias entre culturas, ¿no es cierto? Las culturas, de cierta forma, por ir dividiendo en regiones, podemos decir la cultura latina, donde involucramos a todos los países de Sudamérica. Es muy diferente a la cultura europea, a la cultura norteamericana, a la cultura asiática, a la cultura africana, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se deberá estas diferencias que hay entre culturas? ¿O por qué es tan importante la cultura? Jonathan. ¿Está levantada la mano, Jonathan? ¿O se No, levantó accidentalmente? se me aplastó accidentalmente. Ah, digo, chévere, el compañero ingresa y ya está participando. Pregunta para todos, ¿por qué creen que es importante analizar este tema de la cultura? ¿Por qué creen que es importante adaptarnos a la cultura?
Tal vez en el tema ya ingresando a lo que es negociación internacional. ¿Cree que hay diferencias entre culturas? Tenemos la misma cultura solo Muchísimas. poniéndonos en Sudamérica, los ecuatorianos con los colombianos, solo estando dentro de Sudamérica. Para nada. No, ¿no es cierto? ¿Por qué será? Es que aquí intervienen muchas cosas, la ideología, la educación, la clase social, la clase étnica. Entonces, la cultura abarca muchos ámbitos. Es mi opinión, es mi criterio. ¿Ok? Claro, hay muchas diferencias entre culturas, ¿no es cierto? Entonces nosotros es importante, yo le comentaba a Sandy, decía, es importante conocer la cultura del país con el que yo voy a negociar, le decía. ¿Cómo yo voy a negociar con una persona que no conozco? Entonces le decía, tenemos que identificar el tema de gustos y preferencias y fuimos analizando los estilos de cada cultura. De forma general miramos lo que tendríamos que hacer, lo que no tendríamos que hacer para nosotros cumplir nuestro objetivo en el tema de negociación internacional, es llegar a vender, si es el caso de una compra-venta internacional, a comprar el objetivo que nosotros tengamos. Entonces es importante analizar esta parte que es la cultura. En esta clase, en cambio, vamos a ver lo que dicen las claves para adaptarnos a las culturas, a la cultura local, comportamientos positivos y negativos. ¿Ok? Aquí tenemos comportamientos positivos, negativos y a manera de conclusión. El objetivo es relacionar nuestra cultura con otra. El objetivo, dice, repito, el objetivo es relacionar nuestra cultura, en este caso somos ecuatorianos, con otra. Relacionar y adaptarnos. ¿Por qué es importante relacionar y adaptarme a la otra cultura? No quiero decir que vamos a perder nuestras raíces de nuestra cultura, pero sí es importante el tema de adaptación. Ahora mismo nosotros estamos con un tema no sé si emergencia sanitaria, llamar con el tema del COVID, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nos adaptemos a la nueva realidad que tenemos, porque dice, la persona que no se adapta sufre, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que adaptarnos. Lo mismo pasa acá. Tenemos que, de cierta forma, adaptarnos a la cultura de la persona o del país o de la empresa con que nosotros nos estamos relacionando. Por eso dice, es imposible, dice, resumir ni siquiera parcialmente las diferencias culturales que existen entre los distintos países y regiones. Solo es complejo analizar, estando solo en Sudamérica, analizar la cultura de Colombia con Ecuador, de Perú con Ecuador, de Brasil con Ecuador. Imagínense la cultura de los países de Sudamérica con los países europeos, con los países asiáticos. Dice, es imposible, es así. Adicional, incluso dentro de un mismo país tenemos una cultura en general, ¿no? Pero no es que podemos decir todos los ecuatorianos son impuntuales, tal vez en una gran mayoría por tema cultural sí, pero siempre hay excepciones, ¿no es cierto? Pues no podemos decir ni siquiera de un país, peor aún haciendo comparación entre Sudamérica, Norteamérica, Europa y todo eso. ¿Okay? Dice, el objetivo es relacionar la cultura propia con las otras culturas, de tal forma que, dice, el negociador internacional conozca los aspectos dominantes de la otra parte. Es importante, de cierta forma, yo les decir como que aplique un FODA, le digo, es importante determinar tal vez las debilidades que tenga mi negociador con la persona que yo voy a negociar, mi contraparte. Es importante identificar ese tema de identificar las debilidades, porque a través de eso nosotros podemos hacer las fortalezas, tratar de mirar qué debilidad tiene para nosotros poder ahí aplicar incluso una estrategia o una táctica, que también miramos el tema de las estrategias y las tácticas. ¿Okay? Dice, con ello se estará en condiciones de adaptarse a las pautas culturales del país que se visita y de estrechar las relaciones personales y profesionales con los interlocutores. En este párrafo lo que nos aconseja es el tema de adaptarnos a la cultura del país o de la persona que está representando este país para nosotros llegar a un objetivo, que cuál es nuestro objetivo, es en sí cerrar nuestra negociación. ¿Okay?
Dice, en cualquier caso, si puede ofrecerse una pauta de comportamientos, dice, homologables a todas las culturas en términos de lo que se debe hacer y no se debe hacer. Eso es importante. El momento que yo voy a negociar, tener muy claro con qué persona voy a negociar, qué debo hacer, qué no debo hacer, porque hay cosas sencillas. Por ejemplo, en el tema de, por lo general, las negociaciones se realizan en horas de comida, del almuerzo, de la cena, depende con quién vaya a negociar. Entonces es importante detalles pequeñitos, como yo le decía a Sandy. Dice, los asiáticos valoran mucho lo que dice, si ven a la otra persona interesada en conocer su cultura, o valoran mucho el tema de que yo voy a cenar con ellos, voy al almuerzo con ellos y aprendí a comer con los palillitos, ¿cómo se dice en inglés? Los palillos chinos, ¿no? Entonces dice, yo voy a negociar con un asiático, pero previo a eso, aparte de planificar, aparte de tener claro mi propuesta, tengo un valor agregado como un plus y aprendí a comer con los palillitos. Entonces, el momento que usted va a cenar o a comer y se comienza a comer con los palillos y el asiático es como que, wow, se está interesando en mi cultura. Ellos valoran mucho esos detalles. Son como que, son detalles que le pueden incluso ayudar a cerrar una negociación. Entonces, yo tengo que identificar todo eso de la contraparte. O lo que ya les decía la otra vez, si estaban todos, que le decía, voy a negociar con personas de la India y voy con los zapatos de cuero, le decía, ¿no es cierto? De vaca. Entonces, el momento que es como que de cierta forma no me informé de la cultura, le estoy ofendiendo a mi contraparte. Entonces, son detalles que se tienen que tener en cuenta y que nosotros, en el momento que vayamos a negociar, irnos adaptando de cierta forma a la cultura de la otra persona y respetar la cultura de la otra persona. Ok, dentro de los comportamientos positivos, dice, los más recomendables son, dice, lo que más recomendable, lo que usted tiene que hacer. Aceptar la idea de ser extranjero. Dice, no es necesario renunciar a los hábitos del país de origen, lo que le acabo de decir. En ocasiones posiblemente usted tiene que estar en otro país, ¿ok? No es que usted va a dejar de sus hábitos, sus costumbres o lo que usted tenga, no, pero usted tiene que aceptar que está en otro país, aceptar que está, que las personas de ese país tienen otra cultura diferente a la suya y vuelvo y repito la palabra de adaptarme. Tengo que adaptarme y reconocer el rol que estoy teniendo en ese momento. El siguiente dice buscar el equilibrio con el interlocutor. No debe adoptarse una posición de inferioridad en los países más desarrollados o de superioridad en los más pobres. Si yo voy a negociar con Europa, en este caso, estoy en un país de vías de desarrollo, como nos dicen, no tener la actitud les decía que es muy importante de ir como en una actitud, no que sé, sumisa o en una actitud, como dice acá, de inferioridad. Es como que no, es que mi país como no tiene todavía esa tecnología o mi país como todavía no tiene nada de la innovación que ellos tienen, ir en esa actitud, no, ni viceversa. Si tal vez yo vivo en un país de Europa, vivo en Alemania y voy a hacer una negociación con África, no ir con la actitud de yo aquí de cierta forma se hace lo que yo digo porque a la final yo tengo puntos a mi favor. Eso no, no es muy recomendable, más bien hay que tratar de buscar el equilibrio el momento que yo voy a negociar. También recomiendan una clave, no es recomendación, son claves. Una clave es ser paciente, dice, a la vez que perseverante. Hay que aceptar el ritmo de la negociación de país que se visite y estar preparado para obtener resultados a largo plazo. No sé si vieron todavía el video de la anterior clase o ya revisaron las diapositivas. En el tema de África, el tema de África decía, a ver, no es África, países árabes son, yo ya me estoy equivocando. En los países árabes, por ejemplo, dice que para ellos el tiempo no es muy importante, como por ejemplo los norteamericanos. Para ellos dan gran importancia al tiempo de familia y todo eso. Entonces los árabes, por ejemplo,
tenían una frase que decía, si Dios quiere, pues se va a cerrar el negocio o algo así. Entonces ellos se toman las cosas con tranquilidad, con perseverancia. Entonces, si usted sabe que va a tener una negociación internacional con algún representante de estos países, recomendación, tiene que ser muy paciente, tiene que ser muy perseverante y no, o incluso si está un poco ya molesto, ya como que necesita cerrar la negociación, no demostrar que está en esa situación. Por eso es lo que le recomiendo, paciencia y perseverancia, que no demuestre esta situación ante su contraparte porque no será beneficiado, no, tal vez posiblemente no cierren la negociación. ¿Ok? Otro comportamiento positivo dice fomentar las relaciones personales. No se trata solo de hacer negocios, especialmente en culturas más tradicionales. Le recomienda fomentar las relaciones personales. ¿Con qué países yo podré fomentar este tipo de relaciones personales? Tal vez con países de Sudamérica, países latinos, sí. Con Cuando todos, pienso yo. eh, Es recomendable con todos, pero el momento que usted revise en el tema de estilos de negociación, por ejemplo, dice Europa, los europeos, Europa, España en Mediterráneo, las personas que son de España en Mediterráneo, sí, posiblemente fomente una relación personal, pero Europa este, que estaban los países Alemania, ya se me fue el otro país, Suiza, estaban algunos países, Reino Unido, me parece, esos países, por ejemplo, ellos no les interesa fomentar relaciones personales para nada. Entonces, es una clave, sí, pero si me toca negociar con personas de esos países, mejor no la aplico. ¿Okay? Entonces, por eso es importante conocer las culturas. ¿Okay? Otro dice, mantener la integridad, conocer los límites propios y no sobrepasarlos. El tema de la integridad, ¿qué es integridad, chicos? Es ser íntegro. La chica que quiere conquistar le dice, necesito que seas un hombre íntegro. ¿Qué es ser íntegro? Para decirle sí, ok. ¿Qué es ser íntegro? No, esos ejemplos no se vale, profe. Estoy relacionándoles con mis chicos de 18 o 20 años que tengo, que les suelo hacer este tipo de relaciones porque ellos se suelen acordar y dicen, ah, ¿serio que nos dijo eso? Y se acuerdan hasta en la prueba, es decir, ah, sí, es una forma también de cómo ir estudiando el tema de ir relacionando con algo, no sé si lo han hecho o les ha No, sí es bueno. pasado. El tema de relacionar, yo sí lo hago siempre, o sea, cuando algo no entiendo, trato de relacionarlo y me acuerdo. Que dice, es decir, ya ver, yo soy una persona, dice, íntegra, pero el tema es decir algo y cumplirlo. Ahí es una persona íntegra. No simplemente tal vez lo digo, pero tal vez no, mis acciones no demuestran lo mismo. Entonces, es muy importante mantener la integridad en el tema de negociaciones internacionales, inclusive, porque claro, si yo llegué a un acuerdo, si estoy firmando un contrato, yo quedé en el tema de calidad, estoy ofreciendo un producto 100% de calidad, estoy ofreciendo, bueno, lo que yo haya ofrecido en mi negociación internacional, lo debo cumplir, porque hay que ser íntegros, yo creo que no solo en negociación internacional, sino en nuestra vida en general, ¿no? Y la última clave dice no juzgar los límites ajenos. Bueno, eso en general también, no juzgar los límites ajenos. Ahora vamos a conocer lo que son los comportamientos negativos. Comportamientos negativos que deben evitarse, no debemos hacer este tipo de comportamientos. ¿Cuál es el primero? Asumir similitudes. Dice, dar por hecho que ciertos comportamientos de la cultura propia son similares a la cultura del país que se visita. Jonathan o Cristian está. A ver, Cristian, ¿qué entiende en este comportamiento negativo? ¿Qué nos quiere decir esto? Dice, no debemos hacer esto, no debemos asumir similitudes, dar por hecho que ciertos comportamientos de la cultura propia son similares a la cultura del país que se visita. ¿Qué le entiende usted en ese párrafo? Bueno, lo que decía anteriormente, que no necesariamente se va a poder realizar esas relaciones personales, incluso con quien negociemos, ¿no?
Bueno, aquí se va un poquito más el tema del comportamiento, ¿no es cierto? El comportamiento se enfoca un poquito más, ¿ok? Entonces dice, imitar actitudes, adaptarse a la otra parte no significa adoptar su cultura, imitar actitudes. Por cerrar mi negociación, posiblemente estoy negociando con África. Yo miraba que no conocía mucho de África, negociaciones con África. Dice que para ellos es como de cierta forma normal el tema de la corrupción. Entonces, por ejemplo, dice imitar actitudes, adaptarme a la otra cultura no significa adoptar su cultura. Posiblemente yo me adapto, ¿ok? Voy a negociar con una persona de África, con un empresario de África. Entonces yo me adapto, ¿no es cierto? Estamos negociando y todo. Pero si ya el tema cultural de ellos es tratar de hacer negocios, ¿cómo los podemos decir? Negocios malos, negocios no correctos, no sé cómo llamarlo. O sea, no es el tema de adoptar, o sea, yo también decir, ok, vamos a hacer un negocio que no es correcto, que tal vez posiblemente nos beneficie a las dos personas, pero no nos está beneficiando a las empresas. Entonces eso es lo que recomienda aquí, ok. No es lo mismo adaptarme que adoptar la otra cultura. Yo me adapto, ok. Me adapté a esta cultura, te escuché, miro si es bueno, es buena la negociación, es buena, pero no adoptar la cultura. Por ejemplo, se me ocurrió África, porque eso decía que es una cultura donde para ellos es como de cierta forma normal la corrupción. Entonces, no adoptar esa cultura. Eso se debe evitar. Otro punto dice, evaluar las otras culturas en términos de bueno o malo. Bueno, aquí nos da un libro abierto más o menos. Y Jonathan, ¿qué le entienden? Lo que dice, no se debe hacer esto, dice, evaluar otras culturas en términos de bueno o malo. ¿Qué le entienden en esa, no frase, sino en ese comportamiento? ¿Qué le da a Como entender? dice, bueno, como dice de las culturas que no se debe, ¿cómo se puede decir? Indicar qué mala cultura que tiene Correcto. o está buena su cultura y toda esta situación. Entonces toca respetar cómo es la cultura, no Eso. toca dar la calificación, se puede decir. Ok, muy bien, Jonathan, toca respetar, dice, hay que respetar. Tal vez posiblemente para mí es mala, pero del punto de vista de ellos es buena, ¿no es cierto? El tema de no poner etiquetas. Eso creo que aplica igual a todo. Eso es lo que dice ahí. Dice comparar continuamente la otra cultura con la propia, la otra cultura. El tema de, no, mira, es que nosotros somos así, o nosotros somos mejores que tu cultura. No es bueno comparar, porque pónganse en el lugar de ellos. Se me ocurre, yo negocio, estoy en Ecuador, América Latina negocia con África. De cierta forma, vamos mejores que ellos económicamente hablando, un tema de negocio vamos mejor y es como un tema de ir comparando. No es que sí, en Ecuador sí hay pobreza, pero no tanto como ustedes en África, o hacer este tipo de comparaciones. No se debe hacer. El último dice realizar comentarios sobre, bueno, este tema usted sabe que creo que hasta en las familias, ¿no? No debemos hablar, dice, de religión, política, nivel, desarrollo, que puedan herir la sensibilidad del interlocutor. Es preferible si yo no conozco todavía o es la primera vez que yo voy a negociar con esta persona, no tocar estos temas. Posiblemente si yo ya tengo varias reuniones, yo ya he negociado y hemos comprado, ya nos conocemos, tenemos de cierta forma ya confianza, puedo llegar a este punto, ¿sí? Podemos hablar, mire, la política o el nivel de desarrollo de tu país, cómo está tu país, cómo está el mío. Sí, sí existe esto. Yo he visto, mi jefa negociaba con Norteamérica y con Colombia. Entonces, por ejemplo, con los colombianos, claro, era muy diferente el estilo de negociación con los norteamericanos que con los colombianos. Los colombianos usted más o menos les identifica, ¿no es cierto? Tienen otra forma de ser que los norteamericanos. Entonces, de cierta forma, como con Colombia, incluso ya negociaban muchos más años, entonces ellos ya se tenían confianza. Entonces ya era que llegaba, que iban a cenar, que ya incluso visitaban ciertos lugares turísticos de acá de Quito y todo. Pues ya había como que una mayor confianza y sí tocaban estos temas. Pero de entrada, eso no es recomendable. ¿Ok? Tenemos entonces aspectos, comportamientos positivos, lo que se debe hacer.
comportamientos negativos, y a manera de conclusión nos dice, el primer paso para integrar la cultura en las habilidades negociadoras es ser consciente de la importancia que puede tener para el éxito el proceso negociador. Es muy importante todos los pasos, las fases que vimos en la anterior clase, todas las fases, los pasos, conocer la cultura, los estilos de los negociadores, del perfil del negociador, todo eso es importante, todo ese proceso para yo poder tener éxito en una negociación internacional. Ok, les estaba preparando una, no sé, no parece mi esferito. Vamos a hacer una tareita chiquitita, no nos vamos a demorar. Que la anoté por aquí. Vamos a hacer, repito, un análisis de estilo de negociación. A ver, vamos a escoger 2 regiones geográficas. Vamos a irnos a las diapositivas porque no estuvieron en la anterior clase. Entonces vamos a escoger, por favor. Ahí usted tiene estilo de negociación norteamericano, europeo, asiático, países árabes, africanos. No sé si se me pasa alguno. Vamos a escoger 2 culturas, 2 regiones. Vamos a escoger. Si tiene las diapositivas, váyalo por favor revisando. Ok, entonces vamos a analizar cada estilo de negociación. Me puede ir preguntando, cuando estoy en clases, más o menos yo le voy diciendo, ¿ya? Y vamos a indicar 3 puntos o cosas, no sé cómo llamarlo, 3 cosas que se deben hacer y 3 cosas que no se deben hacer. Pues vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir, yo escogí entre Europa y latinoamericano. ¿Cómo es? Y latinos, ¿no? Escogí los 2, ¿no es cierto? Entonces yo digo, si estoy en Europa, si yo soy Europa o soy Sudamérica, estas 3 cosas debería hacer y estas 3 cosas no debería hacer, porque esa es la clase que acabamos de ver. Nos vamos a demorar unos 5 minutitos. Vamos a hacer una actividad un poquito para ir interactuando. Y sobre los estilos me va preguntando si desea, si no alcanza a revisar el tema de las diapositivas. Unos 5 minutitos vamos trabajando sobre eso, ¿ya? Para no hacerlo tan como monólogo. Estoy solo yo hablando. A ver, paremos aquí. ¿Okay? Entonces, coja, por favor, 2 estilos de negociación. Ya le decía más o menos, no sé si está con las diapositivas a la mano. Europeo, asiático, africano, sudamericano. ¿Cuál más había? Estoy un poco perdido. ¿Cuál es la diapositiva? Sí, por favor. Hay una que dice estilos de negociación. Sí, son estilos de negociación. Esa que dice los estilos Por de áreas negociación por áreas geográficas, dice. geográficas. Correcto. Estilos de negociación por áreas geográficas. Bueno, yo le voy a dar como para que no se demore mucho, le voy a dar como un resumen de lo que me acuerdo. A ver, Europa, decían en el tema de lo que analizamos, en el tema de puntualidad, no 100% estrictos, pero sí son estrictos. Hay que tomar en cuenta el tema de Europa, que de cierta forma estaba dividida. Decía que Europa norte-este es muy diferente el estilo de negociación de ellos que Europa del Mediterráneo. Eso decía como resumen. ¿Qué más decía? El tema de la puntualidad, que también era un poco complicado definir un estilo rígido porque, como les digo, ellos también están divididos, son muy responsables, son detallistas, ellos son serios el momento que usted va a negociar, sobre todo si a usted no le conoce. El momento que ellos de cierta forma ya le tienen confianza, es como que ellos van a ir, ya le tengo confianza, es como que se van abriendo y pueden incluso establecer relaciones personales, pero caso contrario, al menos si es la primera negociación, van a desconfiar totalmente. Es como un estilo en general de Europa.
Bueno, América del Norte sabe que para ellos el tiempo es dinero. Time is money. Para ellos es súper importante el tema del tiempo. No es que les interesa mucho las relaciones personales o hacer amistad o algo. Para ellos también es importante que el tema del título, ¿no? De mister, si tiene algún título, si se lo puede decir, también sí les importa a ellos. Por lo general, los negocios de ellos los realizan en horas del almuerzo, los norteamericanos. ¿Qué más? El apretón de manos para ellos es muy importante. El apretón que tan fuerte les da seguridad, un apretón de manos fuerte les da seguridad. El contacto visual es muy importante que no miren fijamente para que no generen cierta desconfianza con ellos. En el tema de regalos, hay culturas que les gustan los regalos, hay culturas que no les gustan los regalos. Los norteamericanos les es indiferente. Si algo le llevaste, sí, fresco, gracias. Y si no, pues no pasa nada. Norteamérica. América Latina, bueno, sí creo que conocemos algo. América Latina, para nosotros el tiempo no es muy importante, damos bastante tiempo a nuestra familia, así que el tiempo es flexible entre entre las personas de América Latina. ¿Qué más características teníamos en América Latina? Se me olvida. A ver, tiempo. Se me va. ¿Están abriendo las diapositivas? O ya solo estamos Sí. escuchando No, Sí, yo, profe, estamos revisando las diapositivas. yo voy a hacer mi Vayamos. planteamiento con la Asia. Chévere. Vayamos al cuadrito al final. Hay un cuadrito como azul celeste. Ahí está como resumido. Trabajemos con eso porque esos son los cuadritos que igual van a estudiar porque eso les he puesto yo en las pruebas. Váyanse a los cuadritos porque yo decía, Sandy, no creo que todito esto vamos a estudiar. Está mucho, ¿no? Hasta yo me pongo en lugar de ustedes, ¿no? Qué pereza. Justo eso estoy viendo. Ya, los Sí, cuadritos. ayuda mucho esos cuadros. Sí, esos cuadros estudien. El resto, si usted desea, está bien, pero de los cuadritos está tomado incluso las preguntas para la evaluación. A ver, ¿qué más me Eso le iba a acuerdo? decir porque está larguísimo todos Sí, los cuadros. es bastante. Sí. Yo lo revisé. Si nos pasa un cuadernillo de preguntas, tampoco nos enojamos, o sea, no, para nada. Si les pasa el cómo solicitan cuestionarios, ¿no? Un cuestionario. Sí. Nosotros le damos solucionando, no se preocupe. No se preocupe. Ok. Ajá, a ver, ¿qué más? A ver, países árabes. Ya les decía el tema de que conozcan la religión, de que es importante para ellos, para ellos es muy importante la religión, así que usted sí se involucre y comienza a estudiar sobre la religión y comienza a hablar de la religión para ellos, pues chévere. ¿Qué más? Bueno, paciencia también les dije, países árabes. Entonces vamos escogiendo, ¿ya? Con ese mini resumen que he hecho. Escojamos las dos regiones y con la clase de hoy, que eran las claves para la adaptación a la cultura, vamos a analizar estos estilos y vamos a poner 3 puntos, o por tema de tiempo 2, ¿ya? 2 puntos. Yo con los norteamericanos debería hacer esto, 2 puntos, y con los norteamericanos, si soy sudamericano, no debería hacer esto. Vamos, 2 puntos, ¿ya? Jonathan, ¿sí nos está escuchando? Sí, profe, sí le estoy escuchando. Ah, ya. Chévere. ¿Por qué no ha ingresado Jonathan en las anteriores clases? Sí, sí he ingresado. La anterior sí ingresé, pero esta de aquí quise ingresar, pero no, me salió que no podía ingresar, no sé por qué. El del 8 de febrero, me imagino. 7. 8, 7, ¿no es cierto? Lunes. Sí, porque sí querían ingresar. No. Sí, porque no le he mirado yo. Jonathan revisará, porque por favor. Bueno, aparte porque no prende la cámara. Revisará la plataforma, por favor. Ya están tareas ahí para que no se le acumule al finalizar. Y tenemos una pruebita, si ha de haber mirado. Está la primera prueba el 17 de febrero y hay un deber, un taller, algo así, para el 14 de febrero. Por 14 de febrero, el regalo de mi parte. Tenemos un tallercito. ya de igual Sí. forma, usted mencionaba algún link, un link de una tarea, algo así.
No Sí. sé. Esta es para la segunda tarea, compañero. Tienes que de ley ver ese. Si no miras ese video, no puedes hacer el deber. Entonces ese video, ¿ya está el link ahí en la segunda tarea o no todavía? O sea, en la tarea yo le comentaba a la profesora Cristina, no se enlaza ese, pero Sandy ya creo que le había proporcionado el link y Sandy en el chat del grupo, no sé si tú estás ahí, nos mandó. En ese sí dura 1 hora 54 minutos. Ese sí es del video, el propio. La verdad, no estoy en el grupo. Si me pueden agregar si me pueden mandar el link, por favor. Puedes proporcionarme tu número porque la dura de eso es Sandy, o sea, y Sandy está un poquito A ver, enferma, entonces ella es la que yo le ayudo mientras Carlos va trabajando ya. Yo le ayudo, Jonathan, le doy mi número en este momento, me escribe y yo ya le mando el link. Ya, muchas gracias. Sí, en el chat está Jonathan, mi número, ¿ok? Entonces, envíeme, no sé, un hola, algo, y yo ya le envío más bien el link. Ya listo, ya le agrego ya, profe. Ok. ¿Cómo avanzamos? Vamos, si tiene una, ya no habría problema por tiempo. Ya lo vamos a conversar rapidito. Entonces sería lo que no se debe hacer en la negociación, ¿no es cierto? Lo que hagamos, si por tiempo veamos, una. Si tiene una, ya está bien. ¿Qué debo hacer en la negociación y qué no debo hacer en la negociación? Usted tenía que escoger estilo de negociación europea, estilo de negociación asiática, entre los que usted desee. Poner 2 estilos de negociación y me indica un punto, qué debo hacer y qué no debo hacer. El que va finalizando, por favor, podemos ir comentando con los compañeritos cómo trabajó. Yo puedo hacer, bueno, estoy tomando como referencia los resúmenes de los cuadritos. Yo puedo hacer comparación con asiáticos, pero usted sabe que en Asia hay 2 regiones, la parte norte y la parte sur, por así decirlo. En la una están los japoneses, los coreanos, y en la otra están los chinos, los malayos, filipinos y el resto de las penínsulas que están abajo. Entonces puedo hacer mi comparación, una negociación con los chinos y una negociación con los japoneses. Claro, no habría problema. Claro, es súper drástico allá también ese tema. Y eso es lo que se decía, Sí. incluso en Europa, ¿no es cierto? Decía Europa mediterránea, Europa del norte. Por eso sí es imposible resumir. Pero si usted especifica, dice norte o China, si especifica, no hay problema. Ok. ¿Puedo empezar? Claro. A ver, por ejemplo, voy a tomar los 2 polos, ¿no? Una negociación con un japonés, ellos son como que más flexibles, muy educados, no son enérgicos, entonces como que uno podría optar una posición de entendimiento, digamos, entre las partes de raciocinio, lo que es muy distinto al chino, porque el chino es más enérgico, a veces cede y a veces no cede, de repente pasa un estado de ánimo de muy efusivo
y después se pone a la defensiva. El chino le gusta hacer demasiadas preguntas y es entendible porque ellos no arriesgan nada si no están seguros. Las relaciones personales con un asiático, en el caso de los chinos, son muy importantes porque para ellos, en los dos casos, perdón, tanto en el japonés como en el chino, la palabra es una ley, o sea, por su cultura, por su etnia, por su forma de pensar. Para ellos la palabra es muy sagrada y si uno se compromete y hace una negociación y ofrece algo en esa negociación y no lo cumple, para ellos es como que da entendido que se rompieron todas las negociaciones y se corta el contrato. Ok, Carlos. La pregunta sería, a ver, ¿la negociación va a ser un asiático con un chino? ¿Yo con Porque, ellos? no, ¿O entre...? sí, porque verá, bueno, ellos, los que usted me menciona, estarían en todo lo que es Asia, ¿no es cierto? Entonces yo quería Correcto. que, sí, que compare, yo qué sé, con un asiático con un europeo, con un sudamericano, con un africano. Ah, ya. Bueno, ahí sería, para mí es muy fácil comparar porque, como yo expliqué, bueno, no quiero desmerecer de los americanos con los europeos en relación a mi comparación de Asia, pero como yo digo, la palabra es muy sagrada en la parte oriental, muy distinto, digamos, más flexible o más informal a la parte occidental, como es la parte americana o europea. No quiero decir que no sean serios, pero por la forma de ser de los asiáticos, para ellos, como mencioné anteriormente, como son muy respetuosos y se manejan bajo un orden de respeto, de educación, la palabra para ellos en las negociaciones, todo lo que se diga y no se cumpla, ya es para ellos un contrato roto. Ok, entonces nos iríamos al punto que hablamos de la integridad, ¿qué no debemos hacer, ¿no es cierto? Había un punto, recuerden, en los aspectos que estamos viendo, lo que debo hacer y no debo hacer, sería el tema de la integridad, a manera de resumen de lo que usted nos comenta. Chévere, Correcto. Carlos, muchas gracias. Jonathan, finalizamos. Bueno, Oh, para mí sería entonces el tema de en Europa, que sería, dice el uso del tiempo, que ellos serían muy puntuales para una negociación. Entonces, sería muy importante que si se va a tratar de negociar, llegar a la hora que está establecida, ¿no? No se puede llegar atrasado porque puede ser que no haya el tipo de negociación. Entonces, eso puede ser algo. claro, podría ser entonces, estamos negociando entre Europa y se me ocurre Sudamérica, porque de ahí los Sudamérica. europeos también están puntuales, los asiáticos, entonces puede ser con Sudamérica. El punto que Eso. lo que no debería ser es ser impuntual. ¿Ok? Y Cristian, Cristian no le hemos mirado. ¿Está Cristian? Ok. Cristian, el micrófono está muteado. Ah, perdón. Ok, ahí le escuchamos. Estaba leyendo la de América Latina, que sería la más, digamos, asequible en el tema de que tenemos más conexiones. Dice que se valoran más las conexiones personales o profesionales. Y con un lenguaje sería netamente directo, ya que hablamos del mismo idioma. Entonces, en ese tipo de conexión podríamos, en esas conexiones personales que hablo, o sea, podríamos, qué sé yo, hablar de, incluso hasta, no sé, de eliminatorias de fútbol, algo así para tener una relación más tipo personal, ¿no? Ok, sería las cosas. Dependiendo de si le gusta también. O sea, siempre sale a conversación algo, un tema así. Ok, y si usted dice, si Podría ser. negociamos con sudamericanos, dice, entonces podemos topar temas inclusive del fútbol. Bueno, la recomendación que yo daba, ¿no? Es, bueno, a veces como que hay ese feeling hasta en eso, ¿no? En el tema de las negociaciones, vemos que hay como una química y chévere, podemos ingresar ya por esos temas. Pues es bueno irles conociendo y a veces las primeras negociaciones no sucede eso, es bueno ahora que de una suceda, exista eso, pero a pasar al pasar las negociaciones, nos vamos conociendo, sí sucede eso. Yo les comentaba justo de mi jefa con los colombianos, entonces ya conversaban Claro, temas hasta a veces de la familia, entonces claro, sí es importante.
¿Ok? Entonces, ese tema lo vemos, lo hemos visto hoy, lo he dejado un poquito para no avanzar tan rápido. La verdad, la clase anterior sí está súper rápida por los temas que teníamos que ir avanzando, pero ahorita estamos ya más al día con los temas. ¿Ok? Recomendación, chicos. Vamos a ir cerrando ya la sesión. Recomendación, para la pruebita que usted tiene, leer bien las preguntas. No es nada textual. Bueno, una que otra pregunta está textual, pero leer bien porque el tema no es memorizar las cosas, el tema es, ustedes están en tercer nivel y de cierta forma ya ustedes desarrollan la parte de análisis, ya comienzan a analizar, ya comienzan a ser críticos. Es importante en tercer nivel, se maneja más o menos ya estos verbos. Entonces, por favor, la pruebita, leal. El tiempo, yo más o menos ya manejo los tiempos de los chicos que se tardan en plataforma, es el suficiente, no van a estar apurados, es el suficiente, pero sí lea bien la pregunta, léale bien, entiéndale bien, porque a veces dice, es que me confundí, es que yo lo entendí de otra forma. Entonces, leer bien la pregunta, leer, entender y voy respondiendo. Eso como sugerencia, lea bien la pregunta antes de responder. ¿Ok? Esto, y prepárese para la prueba y nosotros nos estaríamos viendo, me parece que la próxima sesión, es la próxima semana. Creo que es incluso la última, ¿no? Así de rápido. Sí, es la última ya. Wow, mire. Es un repaso. Bueno, es un temita más que tengo que igual es como este tema. Es un tema corto y podemos ahí también hacer una revisión, si es que nos sobra un tiempito, una revisión para prepararnos para la pruebita final. Eso, chicos, un gusto, una buena noche. Gracias por su tiempo. Voy cerrando la grabación.